Bueno, jóvenes, entonces, buenos días. Ahora ya iniciamos con la segunda parte, que es la unidad número 2, que es fisiología nerviosa. Esta fisiología nerviosa está distribuida en esta unidad de dos formas, neurofisiología A y neurofisiología B. En la parte de neurofisiología A, básicamente se va a ver lo que es el sistema nervioso, ¿no? Lo que es estructura, este, algo de electrofisiología, el arco reflejo, la sensibilidad cutánea profunda, propiocepción básicamente. En la B ya se va a ingresar a lo que es fisiología de los sentidos, ¿no? Culminando, porque algo se inicia en lo que es la A. Ahí se va allá a lo que es sistema nervioso central, superior, lo que es potenciales corticales, receptores, mediadores, algunos componentes mesencefálicos distribuidos en esta parte de fisiología nerviosa. Y bueno, y hay una parte que todavía queda para fisiología 3, que es terminando con lo que es los sentidos propiamente dichos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, antes de ahí continuar, nosotros hay que tener presente, ¿no? Introductoriamente la comunicación intercelular. Entonces, esta comunicación intercelular desde un inicio no fue así. Definitivamente no fue así. Esta ha sido parte también del desarrollo, ¿no? De la evolución de la vida. Ahora vamos a hablar de la vida en la Tierra, en el planeta Tierra. Es una habilidad de la comunicación esencial, ¿no? En la vida pluricelular. Porque en un inicio, bueno, surgió la Tierra hace 4.6 billones de años, según estudios, ¿no? Respaldados por estudios, comienzan las primeras esbozos de vida a los 2 billones, 2.8 billones de años, y bueno, ya comenzamos a ver una vida multicelular, ¿no? A los 2.1 billones de años, y ahí aparecen los seres eucarióticos, cuando ya después, ¿no? Después de esos 0.2 millones de años comienza a aparecer el Homo sapiens, ¿no? Que es donde nosotros estamos considerados, estamos incluidos en esa etapa evolutiva. Pero bueno, entonces cuando primero comenzaron estos organismos pluricelulares en la vida, ¿no? En el planeta Tierra, ellos tuvieron una comunicación intercelular sucedida, ¿no? Que fue muy bien, con buenos resultados, por eso fue evoluyendo mucho más, hasta que se pudieron desenvolver estrategias de suceso para una comunicación de las células de un organismo, ¿no? Y eso ya fue hace 200.000 o 300.000 años atrás. Y bueno, hoy en día, ahora, hablando, ¿no? De la raza humana, del ser humano, nosotros estamos todavía viendo a corta escala, porque solamente podemos ver esta época, estas temporadas, pero nosotros aún así continuamos en evolución, ¿no? Entonces, esta comunicación intracelular, si ustedes hacen un zoom back, ustedes consiguen ver cómo es que realmente la vida en el planeta ha ido evolucionando, ha ido desarrollándose de una forma, como los estudiosos dicen, conservadora y oportunista. Y entonces, aquí un cuadro, una vía que ustedes la tienen muy presente porque fue la primera con la que comenzamos al inicio del año, en el periodo impar básicamente, y nosotros consideramos que hay que recordar que hay un padrón biológico básico, que aquí está bien resumido, aquí está bastante resumido, ¿no? Nosotros siempre consideramos una molécula señalizadora, que sería una proteína receptora, activa una molécula señalizadora intracelular, ahí altera una proteína algo, una proteína blanco, y finalmente se tiene una respuesta, ¿no?
Entonces, este padrón biológico básico, en un ejemplo, con la vía del AMP cíclico, podemos, que es la vía del anilato ciclasa, AMP cíclico, nosotros podemos considerar en este gráfico que un transmisor, ¿no es cierto? Un transmisor, cualquier un, que puede ser un neurotransmisor, puede ser una hormona, ¿no? Es una molécula, obviamente, transmisora, se va a ligar a un receptor. Recordemos que esta proteína G es un receptor transmembrana que va a pasar 7 veces. Ustedes en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Acá tiene una proteína G, y en esa proteína G, si ustedes todavía distinguen ahí claramente en esa proteína G, ustedes van a tener una parte acá final, ¿no es cierto?, que va a ser alfa, beta y delta, ¿no es cierto? Tenemos la proteína G inhibitoria, estimulatoria, y la otra de activación. Bueno, pero retomando el punto, ¿no? Entonces acá tenemos, como yo decía, el neurotransmisor, la molécula, ¿no?, transmisora, se va a ligar a esta parte del receptor, y aquí, ¿no?, en la membrana celular, en este ejemplo se ve que se va a activar la vía AMP cíclico de este receptor acoplado a esta proteína G. Y bueno, ¿por qué está acoplado a esta proteína G? Porque hay una ligación de ese transmisor a ese receptor, ¿no? Transmisor le estamos dando como nombre genérico a una hormona o un neurotransmisor, recordando, ¿no? Entonces, ese transmisor se liga a ese receptor, ¿para qué? Para inducir, para promover la activación de proteínas G. Ya les dije que puede ser proteína S, I o Q, ¿no es cierto? Y esa molécula señalizadora, ¿no?, que quedó fuera de la célula y en verdad se ligó, se unió con ese receptor, va a activar proteínas blanco, para promover el aumento de segundos mensajeros, ¿no? Entonces, al promover estos segundos, este aumento de segundos mensajeros de AMP cíclico, va a actuar diversificadamente a través de la activación de una proteína quinasa A, por eso les he puesto acá PKA, ¿no? Y por su vez va a fosforilar sustratos, ¿no?, que podría ser un canal iónico que fosforila, puede, por otro lado, promover, inducir un canal que se abre, ¿no?, o iniciando una vía de transcripción de algún determinado gen. Entonces, ese es un ejemplo, vía de adenilato ciclasa AMP cíclico, como ustedes están viendo este padrón biológico básico, ¿no?, con el que ustedes claramente van a poder seguir esta parte introductoria de neurofisiología. Ahora, se consideran determinadas respuestas en esta vía de comunicación intercelular. Las respuestas son la transmisión. Cuando decimos, vamos a colocar acá. Nosotros consideramos transmisión cuando hablamos de transmisión, consideramos que la molécula señalizadora se liga al receptor de la proteína G. Y por su vez activa otra proteína G. Después, en segunda instancia, tenemos otra respuesta que determina esta vía, que la proteína G convierte la adenilato ciclasa en un amplificador de enzimas, ¿no? Entonces, acá podemos colocar, a ver, para que se acuerden, proteína G, amplificadora. ¿No? Entonces va a ser un amplificador de enzima, por ejemplo, de 10 a 20 proteínas G, ¿no? Y es decir, cada proteína G puede activar una enzima amplificadora. Entonces, es lo que ustedes están viendo aquí, ¿no?, cómo se amplifica. Otra respuesta frente a estas vías de comunicación intercelular es, en el caso de adenilato ciclasa, que convierte ATP a AMP cíclico, ¿no? Entonces, es decir, muchas moléculas
de segundos mensajeros activan varios mecanismos de tal forma que varias unidades de una sinasa pueden ser activadas. Después tenemos también, por ejemplo, el AMP cíclico activa una proteína quinasa A y eso es fosforilación. Ese es el caso de una fosforilación de algún sustrato. Y finalmente se considera que la pKa, la proteína quinasa A, fosforila otras proteínas, dejando una respuesta celular, ¿no? Entonces aquí ya tenemos fosforilación general a otras proteínas, ¿no? Ya no a sustratos, sino fosforilación. Entonces, esas son determinadas respuestas en estas vías de comunicación intercelular, ¿no? Que son introductorias y básicas para esta parte de sistema nervioso. Y ahora, la organización, ¿no? La organización del sistema nervioso central. Acá este es un dibujo que la verdad que está bastante pequeño, por eso vamos a ir avanzando poco a poco. Nosotros tenemos acá lo que es el sistema nervioso central, lo cual podemos decir el encéfalo, ¿no? Sistema nervioso central propiamente dicho, y la médula espinal. Aquí observamos dos vías. Una, que son los neuronios eferentes, ¿no? Y acá los neuronios aferentes. En este caso de los aferentes son neuronios sensitivos. ¿Quién los estimula? Los estimula receptores sensitivos. Y estos receptores sensitivos, por su vez, tienen una señalización o un estímulo, siguiendo ¿qué? El padrón biológico que les he mostrado antes, ¿no? Este es un cuadro resumen de la organización del sistema nervioso, básicamente, que va a enviar la información para el sistema nervioso central. Entonces, bueno, acá tenemos, ¿no? Los neuronios eferentes, que por su vez acá están las neuronas autónomas y las neuronas motoras somáticas. Aquí en las neuronas autónomas tenemos simpático y parasimpático. Estas neuronas motoras somáticas van a controlar, por ejemplo, el músculo esquelético, que por su vez acaba de dar una respuesta tecidual. Aquí, en lo que son las neuronas autónomas simpático y parasimpático, de acuerdo a la vía, de acuerdo al evento, ellos van a controlar, por ejemplo, músculo liso, músculo cardíaco, glándulas exocrinas, ¿no? Acá algunas glándulas endocrinas o células endocrinas y tejido adiposo. ¿Quién actúa, ¿no? ¿Quién controla también estas mencionadas? También es controlada o actúa sobre ellas neuronas del sistema nervioso entérico, es decir, tracto digestivo. Por su vez, recibe una señalización o un estímulo y ella actúa sobre estas, pero por otro lado, ella también va a comunicarse, ¿no? Va a tener una comunicación con las neuronas autónomas. Y finalmente no solamente actúan a nivel de estos tejidos, sino también van a actuar a nivel de las neuronas aferentes. Y la respuesta tecidual que nosotros vayamos a tener frente a esta organización, digámoslo así, este esquema, es que va a ser un feedback, en este caso un feedback de retroalimentación negativa, ¿no? Un feedback negativo. Y aquí se recuerdan nuevamente las vías, ¿no? Estímulo, receptor, vía aferente, centro integrador, vía eferente. Aquí tenemos el efector y la respuesta, que es lo que también se vio en el semestre impar en la introducción. Entonces, teniendo claro la organización del sistema nervioso central, vamos ahora con la organización del sistema nervioso central, básicamente centrándonos en los componentes celulares del sistema nervioso. Bueno, entonces acá hay dos gráficos, ¿no? En uno, nosotros estamos colocando acá básicamente las partes, ¿no? Las partes de un modelo, de una neurona, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos, esta es una sola, ¿no? Pero hay que considerar
que en los terminales axónicos se pueden encontrar, en este caso no está, pero acá se pueden encontrar otros neurones postsinápticos. Entonces, de hecho, ¿no? Aquí tenemos lo que es la vaina de mielina. Aquí en el medio lo que está libre es el axón, donde hay una mayor concentración de canales de sodio, por ejemplo, ¿no? Por eso se hace que sea también saltatorio, además de la presencia de la mielina. Aquí tenemos los terminales axónicos. Por otro lado, aquí tenemos una prominencia axónica, el botón axónico, el núcleo, el cuerpo celular. Bueno, aquí está incluso dibujado estímulos excitatorios y por acá estímulos inhibitorios. Ya en una forma más gráfica, un poco más detallada, está aquí este otro gráfico donde se ve el transporte axónico de los organelos membranosos. Antes de pasar acá, entonces, ¿qué es lo que se les recuerda? Que el sistema nervioso está constituido, obviamente, por células, por tejido conjuntivo y por vasos sanguíneos. Y hay tipos de células, ¿no? Que son las neuronas y las neuroglias. Las neuronas se consideran, o se conocen también, se denominan también como células nerviosas, y las neuroglias como las ligaciones o conexiones o algo que atrae o que pega a nivel del sistema nervioso central. Ahora, las neuronas están especializadas a un nivel anatómico y fisiológico para que haya una comunicación y una transmisión de las señalizaciones, como hemos visto, en ese padrón biológico, ¿no? Y estas propiedades son esenciales, son muy importantes para la función del sistema nervioso. Tradicionalmente se sabe de que la neuroglia, que también la pueden nominar glía, está formada por células de soporte, ¿no? Es lo que se dice, que son células de soporte que dan apoyo metabólico y físico a las neuronas. Además de eso, ellas también aíslan unas neuronas de otras, también ayudan o participan a mantener el medio interno del sistema nervioso. La unidad funcional del sistema nervioso, ¿cuál es entonces? La unidad funcional del sistema nervioso es la neurona, ¿no? Y con ello, y con él, los circuitos neuronales, que están constituidos justamente por estas neuronas. Ahora, el cuerpo de la neurona también ustedes la reconocen como soma, ¿no? El cuerpo celular o como soma. Y bueno, el número de dendritas es variable, no es relativo. Y bueno, la prolongación obviamente de estas somas, lo que ya han visto ustedes acá, que tienen el axón propiamente dicho. En el cuerpo o en la soma, ¿no? En el cuerpo celular o pericarium también, hay un núcleo, ¿no? Y el núcleo de la célula que cuenta con un sistema o un aparato de biosíntesis, que es lo que aquí vamos a ver que es un aparato de biosíntesis, para poder realizar un metabolismo, ¿no? de elementos que ellos van a formar, por ejemplo, la membrana, enzimas sintéticas o sustancias químicas, en fin, que sean necesarias para la función determinada de la célula nerviosa. Y ese aparato de biosíntesis de esa neurona básicamente se incluyen como los cuerpos de Niels. Estos cuerpos de Niels son son células que están apiladas, ¿no? De retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y también, además de eso, también lo que se tiene es el aparato de Golgi. Ahora, ¿para qué? Principalmente los cuerpos de Niels, ellos tienen la función de la síntesis y transporte de proteínas en el interior de la célula. Y acá, en el transporte del axonal, propiamente dicho, ¿no? Que acá tenemos. Acá se ve en el gráfico, por ejemplo, acá tenemos, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Aquí nosotros tenemos péptidos sintetizados y que están condensados, digámoslos así, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de axones son bastante largos, ¿no?
¿Para qué? Para permitir el desplazamiento eficiente de la sustancia desde la soma a las terminaciones sinápticas mediante difusión simple. Los componentes de la membrana y lo que es generado por la biosíntesis, el metabolismo, van a distribuirse para poder reponer algún material que se excreta o algo que se activa dentro de esta misma neurona. Entonces, aquí después tenemos nosotros el transporte axónico, propiamente dicha, como podemos ver acá, el transporte axónico rápido a lo largo de este microtúbulo. Aquí tenemos el contenido de las vesículas, que es liberada por exocitosis. Sabemos que para exocitosis hay una alteración conformacional e inmediatamente nosotros recordamos ahí el calcio. Aquí tenemos un reciclaje de la vesícula sináptica, que al final lo vamos a ver también, ¿no? Y acá tenemos el transporte del axón rápido, pero en sentido retrógrado, ¿no? Allá, aquí está, retrógrado acá, y entonces aquí arriba estaría lo que es apoyado con el microtubo. Retrógrado porque está regresando. Y acá entonces del retrógrado lo que viene en este caso es el componente, algunos componentes ya antiguos de la membrana que ha sido digerido por los lisosomas. Entonces así es como se aprecia, ¿no? El transporte en el transporte axonal. Incluso acá que hay una parte un transporte axonal rápido retrógrado. Soporte del sistema nervioso central en las células glía. Bueno, ya antes habíamos visto, ¿no? De las células glía, neuroglias, en fin, en torno al local de la mayoría de las neuronas del sistema nervioso central, ellos están controlados de tal forma que quedan protegidos en condiciones normales, ¿no? De variaciones extremas en la composición del LEC, ¿no? Que los baña. Entonces, este control se consigue, o esta protección se consigue mediante la función de algunos amortiguadores de las neuroglias o de las glías. También por la regulación de la circulación del sistema nervioso central, porque hay una barrera hematoencefálica, por el intercambio de sustancias entre el líquido cefalorraquídeo y el líquido extracelular del sistema nervioso central. En fin, las glías entonces, las neuroglias, son elementos celulares importantes, principales, no neuronales del sistema nervioso, ¿ya? Como ya les dije, ellos pueden ser también sostén, ¿no? Y ellos son muy numerosos, ¿no? Ellos son bastante numerosos, casi a la par de las neuronas. Las neuroglias básicamente no se considera, según la literatura, que participen de forma directa en la comunicación a corto plazo de la información o de este padrón biológico en el sistema nervioso, ¿no? Pero sí ayudan muchísimo a realizar esa función de la neurona, ¿no? Ahora, hay tipos de células de neuroglia, ¿no? Que ellas van a captar moléculas neurotransmisores o los transmisores que hemos dicho, y entonces ellos van a condicionar de forma directa la actividad sináptica. Algunas otras pueden proveer la vaina de mielina, algunos axones, de ese caso entonces contribuyendo para la velocidad. Por eso es que yo les digo que ellas son importantes para realizar esta función de conducción, ¿no? o de comunicación intercelular en todo caso. Entonces aceleran esta conducción del potencial de acción a lo largo de los axones de las neuronas y entonces permiten una comunicación más rápida, ¿no? A larga distancia. Ahora, las células de las neuroglias, aquí nosotros tenemos, ¿no? Nosotros aquí colocamos dos tipos, astrocitos y oligodendroglias, ¿no? Astrocitos y oligodendroglias en una figura real, y acá es un esquema, lógicamente, ¿no? Los oligodendrocitos, ¿no? ¿Qué es lo que se considera con los oligodendrocitos? Estos son los astrocitos, ¿no? Aquí nosotros tenemos las células microglias, aquí tenemos los oligodendrocitos, ¿no? Los oligodendrocitos, que son estos graficados aquí, ¿no? Ellos forman varias vainas de mielina,
¿no? Alrededor de los axones del sistema nervioso central. Entonces, un axón puede ser melinizado por varios oligodendrocitos, ¿no? Y por su vez, un oligodendrocito podría proveer mielina para varias neuronas. Ahora, en el sistema nervioso periférico se encuentran las células de Schwann y las células satelitales, ¿no? Las glías satelitales, hablando de las últimas, ellas, ¿qué van a proveer? Ellas proveen de nutrientes y soportes a la estructura del sistema nervioso periférico, ¿no? Y por otro lado, las células de Schwann en el periférico también ellas proporcionan mielina para el axón y rodean completamente el axón de la neurona, ¿no? Ahora las microglias, por otro lado, la célula microglia que está acá y las ependimarias se consideran también otro tipo de células gliares, otro tipo de células de las neuroglias centrales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La microglia, ella limpia y degrada las células muertas y va a proteger de esta manera, ¿no?, el sistema nervioso central, el cerebro, de algunos microorganismos invasores. Y las células ependimatorias, ellas van a recubrir los ventrículos del cerebro, más adelante se va a ver esto, que están llenos de líquido, y el canal central de la médula espinal también, ¿no? Ellas entonces participan en la producción de líquido cefalorraquídeo, digamos así, dando una protección al cerebro o componentes del plexo coroideo propiamente dicho. La sinapsis y la comunicación de la neurona con un blanco, ¿no?, o con una célula alvo. Entonces, para ya ir iniciando e ir avanzando, hay que tener bastante claridad en la situación de la sinapsis, ¿no? La sinapsis es una conexión altamente especializada, ¿no?, entre neuronas. Puede ser aquí una neurona con otra neurona, como ese es el caso, ¿no? También puede haber otro tipo de sinapsis, por ejemplo, la sinapsis con músculo, ¿no?, para dar una respuesta, contracción, en fin. Después puede haber otro tipo de sinapsis también con una glándula, ¿no?, una glándula exocrina, una glándula sudorípara, una glándula salival, para que, bueno, pues producirá saliva, en fin, ¿no? Pero entonces hay tipos de sinapsis y de comunicaciones, ¿no?, que se pueden observar en esta comunicación y sinapsis. Y entonces, bueno, ahora yendo a la parte estructural y funcional. En la parte estructural y funcional, ¿qué es lo que se tiene acá? Acá hay dos gráficos, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a ampliarlo más. Bueno, acá hay dos gráficos. Acá dice sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Qué es lo que se contempla acá? Acá se contemplan los interneuronios, neuronios aferentes y neuronios eferentes, ¿no? Y cuando nosotros consideramos neuronios aferentes y neuronios eferentes, nosotros estamos hablando de una clasificación funcional, no estructural, más sí funcional. Y bueno, entonces, en ese sentido, aquí está neurona aferente y neurona eferente. Incluso acá también en el gráfico se ha considerado, en el esquema he considerado, una diferencia entre clasificación estructural. Cuando hablamos de clasificación estructural, bueno, pues contemplamos aquí, ¿no?, pseudonipolar, bipolar, anaxónica o multipolar, o funcional, como aquí está, neurona aferente, ¿no?, interneurona, y neurona eferente propiamente dicha. Recordando, ¿no?, recordando que cuando hablamos de neuronas, eferentes, también podemos hablar de neuronas sensitivas. ¿Y qué es lo que en la parte estructural consideramos? Nosotros tenemos en la parte estructural la pseudounipolar. La pseudounipolar es una, como el gráfico aquí está, es una neurona sensitiva, y el nombre lo dice, pseudounipolar, porque presenta un proceso único que es llamado de axón, ¿no?
y durante el desarrollo el axón y la dendrita se fusionan, se unen, ¿no? Creando un único proceso que es denominado axonio propiamente dicho. En el caso de ser bipolar, aquí es una neurona sensitiva bipolar, por ejemplo, ella tiene dos fibras que son relativamente iguales y se extienden del cuerpo de la célula, de la soma, ¿no? Por ejemplo, y se extiende a través de ella. Estas se pueden encontrar o se pueden citar ejemplarmente en la nariz, en el sentido de los ojos. La anaxónica del sistema nervioso central, acá lo que ustedes pueden ver son varias interneuronas y aparentemente sin la presencia de un axón. Aquí la multipolar, son neuronas del sistema nervioso central, están ramificadas, muy ramificadas, son multipolares, pero no tienen extensiones largas, como podríamos haber visto en las pseudonipolares o en las bipolares, por ejemplo. Aquí, ¿no? Separado de estas multipolares, consideraríamos a las neuronas eferentes típicas, ¿no? Esta neurona eferente típica es una neurona eferente multipolar, que tiene dendritas también, ¿no? Aquí observamos dendritas, pueden ser de 5 a 7, según lo que indica la literatura, y estas por su vez se ramifican más. En la parte funcional, entonces, tenemos las neuronas las neuronas, las neuronas eferentes, las interneuronas y las neuronas eferentes propiamente dichas. Entonces, en las neuronas aferentes, ¿no? En las neuronas aferentes o neuronas sensoriales, ellas lo que hacen son transmiten información, como sabemos, ellos llevan información al sistema nervioso central. ¿De dónde? De un receptor. El receptor obviamente captó, ¿no? Captó de un transmisor, que fue lo que les dije, porque ese transmisor puede ser un neurotransmisor, puede ser una hormona, en fin. Entonces ellos transportan esa información al sistema nervioso central a través de sus terminaciones periféricas propiamente dichas. Otra función acá de las neuronas aferentes, voy a poner acá, transmiten. Aquí después tenemos la soma, ¿no? Y el proceso periférico de estas neuronas aferentes, del axón, que es largo, porque tienen un axón que es largo, está en el sistema nervioso periférico, ¿no? Y el proceso central corto del axón entra en el sistema nervioso central del sistema, generalmente. No tiene dendritas. Lo usual también es que carece de dendritas. En lo que son las interneuronas, aquí nosotros observamos que se fusionan como integradoras y cambiadoras de señalizaciones. Ellas forman también grupos de neuronas aferentes y eferentes en los circuitos de los reflejos. Y bueno, y representan una gran mayoría o un gran porcentaje de las neuronas. Y en las neuronas eferentes, aquí ellos transmiten información, lo contrario a las aferentes, fuera del sistema nervioso central a las células efectoras para dar la respuesta, ¿no? Podemos citar ahí los músculos, las glándulas, otras neuronas, y el cuerpo celular, la soma, dendritas, y un pequeño segmento del axón, aquí se puede decir también, están en el sistema nervioso central, pero la mayoría de ellos está en el sistema nervioso periférico. El modelo básico de una sinapsis, avanzando un poco más entonces. Entonces, aquí nosotros tenemos, ciertamente aquí tenemos esquematizadamente, de una forma didáctica, ¿no? Una neurona que parece que está haciendo sinapsis química, ¿no? Y con otro que aquí está haciendo una sinapsis eléctrica. Hay una gran diferencia, básicamente, ¿no? Nosotros tenemos que en la química, como ustedes ven, hay una liberación o secreción de sustancias. Y aquí en la eléctrica hay una conexión, ¿no? En la eléctrica hay una conexión en esa sinapsis propiamente dicha, como está representado aquí en el esquema. ¿Qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que se aprecia en esas situaciones? En la sinapsis química, bueno, además ustedes de ver acá, ¿no? Acá ven las vesículas. Esta vesícula, al ingresar el calcio por un canal de calcio voltaje dependientes, genera una alteración conformacional, y esa alteración conformacional va a dar
de que se libere por exocitosis el contenido en el espacio fenda sináptica. Entonces ella se va a ligar y después de eso todavía, ¿no? Al terminar todo esto vamos a ver que puede haber una recaptación, una degradación o una difusión de esa sustancia. En fin, ahorita esto de acá no lo vamos a hablar, pero en la sinapsis química nosotros observamos que hay moléculas secretadas en el líquido extracelular, donde vemos que hay difusión simple por pequeñas distancias, como está acá el espacio de la fenda sináptica, y del flujo sanguíneo. Por otro lado, en las sinapsis eléctricas, ¿no? Hay cambios en el potencial de membrana de la célula. Aquí se puede observar en neuronas, células musculares y células en general. Entonces, se observa que hay esos dos tipos, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. ¿Y cómo fue? Siempre fue así, siempre se consideró de esa forma esta comprobación de la sinapsis. Entonces, acá voy a hacer un paréntesis para citar a esta persona, que es Otto Loewi, ¿no? En el año de 1926, y esta persona comprobó la sinapsis química, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Él inyectó, ¿no? Aquí tenemos dos contenedores, él trabajó con una rana, ¿no? Y bueno, además de eso, además de trabajar con ella, estimuló el sistema vago. Entonces, al estimular el sistema vago, observó una bradicardia, ¿no? Observó esa bradicardia y bueno, no quedó ahí. El mismo compartimiento lo colocó, obviamente, con una comunicación estrecha y solamente de líquido, con otro, donde colocó nuevamente un corazón de rana y pudo compartir solamente el líquido. No hizo ningún estímulo sobre este corazón, solamente compartió el líquido que contenía el primer corazón, donde había habido un estímulo vagal y por tanto había habido una bradicardia, y observó que en el segundo corazón también habría una bradicardia. Con ello, entonces, esta persona, Otto Loewi, pudo corroborar, ¿no? Con este trabajo, con el corazón de la rana y con el estímulo eléctrico del vago propiamente dicha, él pudo comprobar que esta sinapsis, en este caso, es una sinapsis química, más no es eléctrica, con ese experimento en aquella época, ¿no? Ahora, por otro lado, también se hicieron algunas investigaciones con estas dos personas, Frupant y Potter, en 1957, donde ellos vieron lo que era la despolarización en un neuronio presináptico y un neuronio postsináptico. Ellos lo hicieron con peces en este caso, ¿no? Donde ellos, diferente lo anterior, donde él estaba, por ejemplo, Otto Loewi, lo que estaba viendo, él estaba transfundiendo, ¿no? El líquido que bañaba el primer corazón con el líquido que bañaba el segundo corazón. ¿Para ver qué? Para ver que esa sinapsis es una sinapsis de carácter químico, porque únicamente al poder compartir el líquido transfundiéndolo, veíamos que una bradicardia también en el segundo corazón. Entonces ahí estaba comprobando definitivamente el estímulo del nervio vago, que va a liberar sustancias químicas, y esas sustancias químicas inducían esa bradicardia, ¿no? Y pues nada más, porque no se estaba haciendo ningún otro tipo de estímulo directo sobre el segundo corazón, ¿no? Ahora, eso fue mención para un premio, ¿no? de Otto Loewi. Y por otro lado, en Furman y Potter, ellos trabajaron en peces, y ellos vieron un circuito neuronal, ¿no? Y hicieron cortes histológicos del tejido neural de estos peces, ¿no? Y lo que ellos vieron ahí, que había una despolarización, pero esa despolarización no era un potencial de acción capaz de llegar, ¿no? De llegar a hacer propiamente dicho el potencial de acción. Entonces ahí hablábamos de potenciales graduados, que es lo que aquí ellos estuvieron investigando en aquella época. Ellos ya comenzaron a ver lo que eran potenciales graduados,
que es lo que nosotros vamos a tocar ahora en la parte de neurofisiología, porque es diferente, ¿no? El potencial, la ley del todo o nada, con el potencial graduado. Y en la sinapsis química, entonces, ¿no es cierto? Acá tenemos la sinapsis química, aquí vemos cómo hay una gran conexión, ¿no? de las neuronas entre ellas, más de 10.000 sinapsis. Entonces, este es un modelo didáctico, obviamente, pero lo que nosotros en sí tenemos es ese tipo de esquema, ¿no? Biológicamente se observa ese tipo de esquema. ¿Y qué es lo que se ve acá? Bueno, acá nosotros tenemos el potencial de acción en la neurona presináptica. Entonces, esto es bien interesante. Aquí se ha colocado, les he colocado un esquema. Ustedes pueden ver acá que es un axón terminal, ¿no es cierto? Y en este axón terminal, acá nosotros observamos la membrana postsináptica, presináptica, las vesículas, cómo se está liberando las sustancias. ¿Por qué? Porque hay una alteración conformacional, viene el calcio, por eso citosis libera la sustancia, entonces se liga un canal y ese canal va a permitir el ingreso de determinado ion. Y acá en general un transmisor, puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, eso más adelante lo vamos a ver. Entonces este canal puede estar abierto o cerrado, ¿no? Son canales permeables. Y bueno, aquí tenemos la molécula receptora, la membrana, los neurotransmisores, ¿no? La membrana presináptica, el terminal axónico y las vesículas. Y esto de acá, en lo que habíamos visto anteriormente, en un modelo didáctico de una neurona. ¿Y qué es lo que se está observando acá? Acá tenemos, obviamente, nosotros necesitamos un primer evento, ¿no? Un primer evento que es el potencial de acción que necesita ser deflagrado, necesita ser activado este potencial de acción en la neurona presináptica. Está de más decir, ¿no?, que cómo es que se consigue esa activación de esa neurona. Nosotros, si ustedes recuerdan, ¿no?, existen los canales, ¿no? Estos canales van a ser, la membrana no es de por sí permeable, ni al sodio, ni al potasio, ni al calcio. Ella necesita de un canal. Eso está claro, eso es de bioelectrogénesis, y en bioelectrogénesis queda claro de que la membrana necesita de canales de sodio, canales de potasio, canales de sodio, para que ella pueda permeabilizar esos iones, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros observamos acá, que para que haya la liberación de esos neurotransmisores, es necesario que haya una alteración conformacional por el calcio. ¿Y de dónde viene esta alteración conformacional del calcio? ¿No? Justamente viene porque antes ha habido también una deflagración o un potencial que a través de los canales de sodio, canales de potasio y esa despolarización van a generar este potencial de acción en esta neurona presináptica. Esta neurona presináptica, ¿no?, que nosotros vemos aquí, va a generar ¿qué? Ese potencial va a generar la abertura de canales de calcio voltaje dependientes en el terminal preaxónico. Al darse la abertura de estos canales de calcio voltaje dependientes, nosotros estamos aquí en transmisión del impulso nervioso a través de una sinapsis química, ¿no? Entonces nosotros al tener ese evento, nosotros observamos la exocitosis de la vesícula con los neurotransmisores. Entonces aquí tenemos que está liberando, ¿no?, la vesícula por exocitosis. Me he pasado. Ya. Y bueno, y aquí entonces lo que se ve ahí finalmente es que el neurotransmisor se va a unir a este receptor selectivo en la membrana de la neurona postsináptica. Y una vez que se une a esta, ya vamos a tener la respuesta ya determinada en la membrana o en la neurona postsináptica propiamente dicho. Considerando que la sinapsis química en el sistema nervioso central, acá hay un ejemplo, por ejemplo, nos vamos a quedar aquí, pero a ver, terminamos esta parte, ¿no? Hay una respuesta de la neurona postsináptica y va a depender del tipo de receptor que es activado. Entonces ahí tenemos los transmisores, consideremos los neurotransmisores en este caso, que tienen diferentes subtipos de receptores,
¿no? Para un mismo neurotransmisor. Y eso es bien claro, acá lo van a ver, ¿no? Las células postsinápticas entonces expresan uno o alguno de estos receptores. Y determinando el tipo de receptor para el mismo neurotransmisor van a ser respuestas diferentes. Por ejemplo, entonces acá tenemos, ¿no?, la noradrenalina, que es liberada por el sistema nervioso simpático para las arterias. Entonces, en este ejemplo fisiológico, antes, por ejemplo, no se podía explicar, no se podía entender muy bien cómo es que un mismo transmisor, un mismo neurotransmisor, en este caso de la noradrenalina, que es liberada por las terminaciones simpáticas al sistema nervioso autónomo, era capaz de provocar vasodilatación en algunos tejidos, ¿no? Por ejemplo, las arterias coronarias en el corazón, y vasoconstricción en otras. Entonces, se hicieron estudios, o bien hoy en día, ya sabemos, ¿no es cierto?, que la mayor parte de tejidos de los vasos sanguíneos que irrigan los tejidos periféricos, en el caso de las arterias coronarias, tienen receptores beta-adrenérgicos, ¿no? Ahora, cuando la noradrenalina es liberada por el sistema nervioso simpático, o la adrenalina liberada como hormona por la médula suprarrenal, se va a ligar a receptores beta, dando una respuesta dada, ¿no? Induciendo una respuesta. Y en ese momento observaremos una vasodilatación. Ahora, cuando esta adrenalina o la noradrenalina se liga a receptores alfa-adrenérgicos, ¿no? A los alfa-adrenérgicos, la respuesta ahí que se tiene es de vasoconstricción, ¿no? Entonces, vasoconstricción, aquí está, ¿no? Y entonces esa es una respuesta mediada diferente para un mismo neurotransmisor, pero mediada por dos diferentes receptores. Entonces, ahí va la importancia de ese receptor. El receptor en ese padrón biológico que comenzamos y les di, es muy importante porque eso más adelante incluso lo vamos a ver con los neurotransmisores básicos que se va a tocar, porque son bastantes, pero solamente vamos a tocar algunos neurotransmisores más adelante. Jóvenes, se ha pasado la hora. Nos quedamos en la diapositiva 16. Señor Cornejo. Sí, doctora. Por favor, me apoya tomando nota, ¿ya? Porque como esta parte veo que está siendo un poco extensa, de repente en otros grupos me queden otras diapositivas. Con ustedes, para todos los términos, estoy en la diapositiva 17. Sinapsis química en el sistema nervioso central, receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Ya, doctora. ¿Sí? Entonces, la clase es hasta aquí, porque tenemos hasta las 8:30. Ah, no, Ya. continuamos entonces. ¿Por qué pensé que era hasta las 8? No, continuamos. Ay, muchas gracias, disculpen. Ya, bueno, entonces continuamos acá. Sinapsis química en el sistema nervioso central, receptores ionotrópicos y metabotrópicos. A ver, los receptores ionotrópicos, gracias señor Cornejo, los receptores ionotrópicos, son canales, son proteínas, transmembrana también, como pueden ver ahí, se acuerdan de la proteína G, del AMP5, ¿no? ¿Y ellos qué tienen? Ellos tienen un poro. Cuando decimos un poro es una abertura, ¿no? Para el pasaje de iones, para que puedan pasar iones. Una vez se haya dado la unión o la ligación, digamos así, del neurotransmisor, puede abrirse o puede cerrarse, y de acuerdo a eso va a permitir o va a impedir el pasaje de iones a través de la membrana celular propiamente dicha, ¿no? Y acá entonces se observa, ¿no? En el esquema los metabotrópicos. Los metabotrópicos acá son proteínas transmembrana, ¿no? Estas son proteínas transmembrana y que luego, ¿no? Luego de una ligación o de una unión propiamente dicha, ellos van a inducir un cambio bioquímico dentro de la misma célula. Formación de repente de segundos mensajeros o alteración de alguna función enzimática propiamente dicha, ¿no? Entonces, hay diferentes respuestas, ¿no? O más que respuestas diferentes, hay un mecanismo de acción de los receptores que puede ser diferente, ¿no? Y en general tenemos dos grandes grupos de receptores.
a considerar, que son ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos, que son estos canales iónicos entonces, y por lo tanto la unión del neurotransmisor al receptor ionotrópico va a promover la abertura de este canal ionotrópico, puede ser permeable al sodio, la ligación de un neurotransmisor a su receptor, y va a promover la abertura del canal, o ya les dije que de repente el cierre, pero en este caso la entrada de sodio, ¿no? La entrada de sodio va a generar la despolarización, ¿no? De la célula, excitando la célula, y en ese caso ya tendríamos un inicio de una despolarización siguiendo esta vía. Ahora, incluso hay neurotransmisores que pueden tener receptores metabotrópicos, ¿no? Y que son receptores que una vez activados por un neurotransmisor van a promover un cambio bioquímico en la célula. Entonces, los receptores ligados o que se unen a las proteínas G, como hemos visto antes de la vía del AMP ciclo, por ejemplo, van a inducir la activación de la vía del ejemplo que vimos, del AMP cíclico, ¿no? Por ejemplo, por varios neurotransmisores que pueden actuar en receptores acoplados a una proteína G. Ahí ella va a activar adenilato ciclasa. Y entonces de esa forma general, estos receptores metabotrópicos promueven la formación de segundos mensajeros dentro de esta célula. El ionotrópico es un canal, un ion solamente. Metabotrópico, segundos mensajeros, ¿no? Y de esa forma puede haber una amplificación, que en diapositivas anteriores yo les mostré, ¿no? Amplificación de respuestas. Entonces, esos segundos mensajeros que son activados por una vía, miren aquí, ¿no es cierto? Y acá por otro lado tenemos otra respuesta, que son activados por esta vía bioquímica, van a poder promover o inducir un cambio en la actividad de diversas proteínas, con solamente una que se ligó a través de este receptor metabotrópico, ¿no? Entonces esas proteínas son un ejemplo, en el caso, ¿no? Para regular la transcripción, puede ser regulación de transcripción génica o fosforilación de canales iónicos o de un canal que puede abrirse, se puede cerrar, bueno, eso ya depende, ¿no? Depende de la situación y de la situación biológica propiamente dicha, ¿no? Entonces, aquí es lo que ustedes pueden ver, ¿no? Que esto es un canal, y por otro lado, este es una vía de segundos mensajeros AMP cíclico, ¿no? Que se está graficando básicamente aquí, ¿no? En todos los términos, aquí va a haber una modificación de las proteínas que va a regular la síntesis de otras nuevas proteínas. Y en este caso tenemos los iones sodio, cloro, potasio, en fin. Sinapsis química, ¿no? La sinapsis química en el sistema nervioso central, contemplando, en este caso, el potencial postsináptico excitatorio y el potencial postsináptico inhibitorio. Entonces, en esta sesión, en esta parte, es importante considerar que es importante darles o hacerles una atención a ustedes. ¿Qué ejemplo, no? Cuando ustedes están en este momento, digamos, están asistiendo a la clase, pero por otro lado, alrededor de ustedes, pues ya comenzó el día y el vecino o vino el señor que está, no sé, cambiando el balón de gas, o la mascota, el perro que está ladrando, o de repente su hermano o su hermana o la mamá que están hablando por el celular, o están haciendo alguna bulla, en fin, distractores. Esos distractores, como ya les dije anteriormente y les mostré en algún slide anterior, ¿no? Que las neuronas tienen más de 10.000, más de 10.000 sinapsis. Dentro de esas 10.000 sinapsis, concomitantemente, paralelamente, van a haber algunas que son excitatorias y otras que son inhibitorias. ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, más adelante se va a ver en este caso, dar alguna atención, ¿no? Una atención particular. Entonces, bueno, llegando a esto, la respuesta en la célula postsináptica
Ya estamos aquí en postsináptica, por favor. Lo anterior ha sido presináptico, fenilasináptica, ahora estamos en la postsináptica. La respuesta en la célula postsináptica, por eso está acá, potencial postsináptico inhibitorio, postsináptico excitatorio, ¿ya? Esa respuesta, al margen de ser mediada por un receptor ionotrópico o metabotrópico, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, es una señal eléctrica cuando ya ingresa, ¿no? Entonces, esta respuesta va a poder ser excitatoria o inhibitoria. Inhibitoria, ¿en qué proceso? En el que ustedes no se van a distraer con el bullicio de la hermana o de la mamá o del papá o del perro ladrando. Excitatoria en otro campo, ¿no? Que ahorita no se va a detallar, pero que es para que ustedes tengan atención en este momento, en esta aula, ¿no? Entonces, poniendo como ejemplo, digamos, el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor y el receptor del glutamato es un receptor de tipo AMPA, ¿no? Este receptor tipo AMPA es un receptor ionotrópico, es decir, es un receptor para canal de ion. No es por segundos mensajeros porque no es metabotrópico. Ahora, la ligación del glutamato al receptor AMPA, ¿qué hace? Permite la abertura, aquí está mal, no es apertura, jóvenes, es abertura, disculpen, permite la abertura del canal y por lo tanto nosotros vamos a tener el ingreso de sodio, ¿no? Y este sodio va a ingresar en la célula despolarizándola, ¿no? Es decir, o sea, entonces ahí se va a darse un potencial de membrana, ¿no? Va a estar un poco menos negativo, que eso ya es en bioelectrogénesis. Entonces, esta va a ser una respuesta excitatoria que se denomina potencial postsináptico excitatorio, ¿no? El ejemplo del glutamato y del receptor tipo AMPA. Ahora, no todas las respuestas a las señales eléctricas son excitatorias, es lo que ya les estoy explicando. Puede haber algunos casos de respuestas eléctricas inhibitorias, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos la unión o la ligación de un neurotransmisor GABA, ¿no? En este caso GABA, al receptor tipo GABA alfa o GABA A. Cuando hay la ligación del GABA, el receptor tipo GABA alfa, que es ionotrópico, nuevamente estamos hablando de canales iónicos, en este caso va a provocar la abertura de un canal. Cuando hablamos del GABA, hablamos de un canal que es permeable al cloro, el cloreto. Entonces, ahí ¿qué va a pasar? Va a permitir el ingreso del cloro en la célula, ¿no? Y este cloreto, que es negativo, va a tener una respuesta de hiperpolarización. Entonces, cuando hay una hiperpolarización, si ustedes recuerdan bien, nosotros ¿qué tenemos acá? Observen aquí, cuando hay una hiperpolarización, la célula es menos excitable. Y ahí vamos a tener que va a volverse más negativa, ¿no? Aquí, ejemplo de glutamato y AMPA, canal ionotrópico, ejemplo de GABA con receptor GABA alfa. Ahora, citando nuevamente el GABA, ¿no? Digamos que este neurotransmisor GABA se va a unir a otro receptor que va a ser ya no el GABA alfa, sino el GABA, voy a colocar acá para que se acuerden. GABA. Entonces, digamos en este caso ahora de que el GABA se va a unir, se va a ligar a un receptor GABA beta, que en este caso el GABA beta es un receptor metabotrópico. Entonces, metabotrópico inmediatamente ustedes recuerdan segundos mensajeros, ¿no? Entonces, se liga al receptor GABA beta y va a haber la conducción, la activación de una vía bioquímica que va a promover ¿qué? Cuando vimos lo que era activación de segundos mensajeros, citábamos mucho el tema de fosforilación, que les anoté incluso ahí, ¿no? Entonces, va a inducir, va a promover la fosforilación, ¿no? La abertura en este caso de GABA y GABA beta, de un canal de potasio que estaba cerrado. Y entonces, la abertura de este canal de potasio que estaba cerrado
va a promover que el eflujo de potasio, ¿no?, de dentro de la célula. Y como el potasio obviamente es positivo, entonces la salida del potasio deja el potencial transmembrana aún más negativo. Entonces, ahí, por ejemplo, se pueden observar, ¿no?, ambos mecanismos de potencial posináptico inhibitorio. Consideraciones. Dentro del potencial posináptico excitatorio y dentro del potencial posináptico inhibitorio, ¿qué consideramos en el excitatorio? Uno, la abertura de los canales de sodio que dejan pasar grandes cantidades de cargas eléctricas positivas hacia el interior de la célula posináptica. Segundo, la depresión de la conducción mediante los canales de cloro, potasio o ambos. Y tercero, diversos cambios en el metabolismo interno de la neurona postsináptica para excitar la actividad celular. En lo que va a inhibición, se considerar que la abertura de los canales iones de cloruro en la membrana neuronal postsináptica. Segundo, el incremento en la conducción para iones de potasio fuera de la neurona, que es el eflujo, lo que les he dado el ejemplo del GABA con el GABA beta, un canal metabotrópico, y la activación de las enzimas receptoras, ¿no? En los principios de la integración sináptica, nuevamente repitiendo, ¿no?, lo que les mostré, que la mayor cantidad de neuronas del sistema nervioso central hacen N o miles de contactos con otras neuronas. En promedio, solamente una de ellas, la literatura indica de que pueden ser hasta 10.000 contactos de una neurona que puede integrarse, ¿no?, puede tener entradas sinápticas, y entonces esta neurona va a tener que decidir, porque ella presta, se dice así, ¿no?, la neurona presta oídos, que es entre comillas obviamente, va a prestar oídos a diversas señalizaciones, ¿no? Pero ella va a tener que decidir, ¿no?, una de dos posibles respuestas. Y no son dos, la verdad, son varias, pero va a tener que decidir qué va a hacer, ¿no?, deflagrar o no deflagrar el potencial de acción. Entonces, esa es la situación biológica, así es como se observa biológicamente. Aquí tenemos un esquema. Este es un esquema, ¿no?, de una neurona. Aquí tenemos la soma, el axón, en fin, ¿no? Y acá hay unos electrodos numerados, como ustedes ven, ¿no? Entonces, esta neurona ha sido activada, ¿no?, por múltiples entradas sinápticas que van a llegar hacia él, que son electrodos. Y nosotros tenemos una zona de gatillo, de disparo, que es donde activa, ¿no es cierto? Es lo que se llama zona de gatillo. Entonces, a partir de esa zona de gatillo, se inicia la propagación del potencial de acción, ¿no? Y ahí lo que se observa, ¿no?, por ejemplo, estas líneas, cada una de estas líneas que nosotros vemos en este gráfico, ¿no?, se va a propagar desde el inicio del cono, este es el cono de implantación, jóvenes, hasta la parte terminal axonal. Entonces, aquí vemos justamente estas líneas de propagación, desde el cono, a partir del cono de implantación hasta el final. Entonces, un potencial de acción, como se considera en la bioelectrogénesis, ¿no?, en esta representación esquemática, en esta representación gráfica de este fenómeno, que en este caso es un fenómeno eléctrico, se extiende con la misma magnitud y con la misma duración desde el inicio del cono de implantación del axón hasta su terminación axonal. Como ven, no ven que está disminuyendo, no está decreciendo, ¿no? En esta representación nosotros vemos que el electrodo 1 detecta el mismo potencial en la línea, ¿no?, en la línea del potencial de la membrana, y el mismo, digamos, en el electrodo 10 o en el electrodo 11, paralelamente. Esto continuando con ¿qué? Continuando, en este caso, con la conducción de un potencial postsináptico excitatorio. Aquí tenemos una conducción de un potencial postsináptico excitatorio a lo largo de dendritas y de la soma o del cuerpo celular. Entonces, ¿no?, ahora, es diferente de la conducción del potencial postsináptico excitatorio cuando una neurona hace una sinapsis excitatoria. Es diferente, ¿no? PPS a una
una sinapsis excitatoria. Por ejemplo, con una neurona postsináptica, ¿no? Para indicar un ejemplo. La entrada de sodio, ¿no? Ese sodio que va a entrar a partir de un canal ligando dependiente, un canal voltaje dependiente, que quiere decir que ha sido abierto por un neurotransmisor. En ese caso, el sodio ingresa, ¿no? Que acá tenemos este ejemplo. Aquí ha sido abierto y ahí tenemos que el sodio ingresa y va a despolarizar la membrana, ¿no? Pero la mayoría de las células del sistema nervioso central, de las neuronas, hablando, ¿no? Específicamente, no tienen canales de sodio dependientes en el cuerpo celular y en las dendritas, ¿no? Entonces, ellos son expresados, pero digamos no en suficiente cantidad como para propagar el potencial de acción. Estoy hablando del cuerpo celular, ¿ya? Entonces, una vez que ingresa el sodio, ¿no? A través de este canal ligando dependiente, ¿no? Va a generar, sí, va a generar una despolarización, desde luego, ¿no? Por el ingreso de este sodio. Pero va a ser un estímulo eléctrico. Y este estímulo eléctrico no va a ser autogenerado como nosotros viésemos en otras membranas, donde sí tenemos diversificadas o en gran cantidad canales de sodio voltaje dependientes. ¿No? ¿Por qué? Porque estos son canales ligando dependientes, ¿no? Entonces, esa despolarización que ustedes ven acá va a perder fuerza, digamos así, ¿no? A medida que se va alejando del lugar donde ingresó, va siendo más pequeña. Por eso ustedes ven el sentido de las flechas. Y acá está la conducción del potencial postsináptico excitatorio, me faltó acá, es decreciente. Veámoslos aquí. Este es un ejemplo también, ¿no? Este es un ejemplo didáctico. Entonces, aquí tenemos una sinapsis, ¿no? Axosomática, ¿ya? Y en el cual se ve que es capaz de haber una conducción de ese potencial postsináptico, suponiendo, ¿no? Acá se está registrando con el electrodo en diferentes niveles, ¿no? Es un ejemplo, obviamente, pero acá se genera una despolarización alrededor que pueda llegar a 30 milivoltios. Perfecto, genial. No es sublineal, es supralineal, ¿no? Entonces, está aquí este caso. Entonces, ese estímulo, esa despolarización es suficiente para alcanzar el umbral, ¿no? De los canales de sodio y potasio, dependientes de voltaje, y por lo tanto, entonces, es suficiente para activar el potencial de acción. Sin embargo, esta despolarización, que está acá incluso con este electrodo, ¿no? Esta despolarización que sucede aquí en la soma, en el cuerpo de la célula, ella va a ser conducida, pero de forma decreciente. ¿Qué quiere decir entonces? Que la onda de despolarización va a ir perdiendo fuerza. ¿Y cómo lo sabemos? Obviamente de forma esquemática y didáctica, porque a medida que se va a ir alejando, y acá lo vamos corroborando, esto se ha corroborado con bioelectrogénesis en experimentos in vitro, a medida que se va alejando, se va evidenciándose, ¿no? De que esta onda, a medida que se va alejando del lugar donde se generó, miren, aquí se generó, ¿no? A medida que se va alejando y va llegando al cono de implantación, que es este de acá, va perdiendo la fuerza, ¿no? Hasta que cuando llega acá, finalmente sí, pues ya es un estímulo sublineal, ¿no? No tiene la fuerza necesaria para alcanzar el umbral de apertura masivo de canales de sodio y potasio dependientes de voltaje, ¿no? Entonces, aquí no tiene la capacidad suficiente, ¿no? Para considerar en una sinapsis química excitatoria típica en el sistema nervioso central, se genera un potencial postsináptico, digamos un potencial postsináptico fuerte, ¿no? Alrededor de 1 milivoltios, si fuese hablando biológicamente, ¿no? Entonces, este potencial postsináptico necesita ser sumado para que consigamos tener una respuesta,
¿no? Un gatillo, una activación general, ¿no? Porque cada una de estas que tiene un potencial postsináptico de 1 milivoltio. Es un potencial graduado, es pequeño. Si fuese con la ley del todo o nada, nunca se vería una respuesta. Pero en el caso del sistema nervioso central, pues se ve porque hay una sumación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que las neuronas hacen eso? Es lo que les digo, sumación espacial. Entonces, aquí en esta sumación espacial, ustedes ven aquí un más. Ese más quiere decir que ya se están activando, ¿no? Activando, porque más adelante les voy a mostrar otra que está inhibiendo. Entonces, en este ejemplo, que también es un esquema, es didáctico, entonces nosotros consideramos que hay una sinapsis química, ¿no? Excitatoria, ¿no? Por estas tres partes que están disparando, digamos así, están haciéndolas de gatillo al mismo tiempo en este potencial postsináptico. Y al suceder en el mismo momento, por sumación, ellas van a conseguir un potencial excitatorio postsináptico, porque va a ser un potencial excitatorio postsináptico sumado, ¿no? Sumado. Entonces, caso no llegue, ¿no? No va a haber un potencial de acción. Pero en este caso, que son los tres, ese potencial postsináptico generado por la sumatoria de ellas y que llega al cono de implantación, que es el comienzo del axón, y llega al umbral de excitabilidad, nosotros veremos una respuesta. Ahora hay que recordar que el umbral de excitabilidad es diferente al potencial transmembrana, ¿no? Que es necesario y suficiente para que pueda ocasionar un cambio conformacional en la masa de los canales de sodio y potasio dependientes de voltaje que se expresan en la neurona en forma de canales que se abren. Eso básicamente hablando en el axón. En este otro gráfico que está acá hay varias neuronas que hacen sinapsis excitatoria al mismo tiempo, ¿no? El potencial postsináptico excitatorio de cada una es sumado y las otras no. Miren acá, incluso acá está colocando en este esquemita, en este gráfico, ¿no? Se están considerando sinapsis de 4 neuronas, ¿no es cierto? Aquí no se está especificando a qué nivel, dónde, ni nada. Se supone que están dándose en lugares diferentes, pero al final tenemos este resultado que es la sumación. Entonces, ellas producen una onda de despolarización que es sublinear, no va a llegar al umbral, ¿no? Entonces, definitivamente no se va a ver una respuesta. Incluso acá vemos 8 sinapsis excitatorias según este gráfico, donde claramente se expresa, ¿no? Se expresa de que tampoco es lo suficiente como para producir un potencial para una deflagración. En otro caso, acá nosotros tenemos 16 sinapsis excitatorias, ¿no? De estas neuronas, donde va a haber una activación y al mismo tiempo entonces se va a inducir un potencial excitatorio postsináptico, ¿no? Y ahí va a llegar, acá sí va a llegar a este cono de implantación. Entonces llega este cono de implantación, que es la zona de gatillo, ¿no? Donde va a llegar a ese linear. Y bueno, pues en ese caso ahí tendremos, como ya lo dijimos antes, el potencial postsináptico excitatorio propiamente dicho. Aquí entonces, sumación temporal. Entonces, nuevamente vamos a un esquema, consideramos una sola neurona para poder un poquito acompañar y entender. Si nosotros consideramos solamente una sinapsis, ¿no? Y si consideramos también, ¿no? Recordemos que lo que yo les decía, ¿no? Según la literatura, una soma, una neurona puede llegar a tener hasta 10.000 sinapsis paralelas. Consideremos solamente esta y las 9.999, pues nada, no las consideramos, ¿ya? En esta sinapsis de esta neurona, aquí tenemos la sinapsis, la soma con, en esta que está de celeste, de azul, ¿no es cierto? Entonces, esta neurona negra con esa neurona azul, digamos así, está activa en ese momento, ¿no? En el momento X1, ¿no? Y ella produce un potencial postsináptico excitatorio, que entonces va a ser representado como la A1, ¿no? Pero observamos que es un potencial sublinear, no es suficiente para alcanzar el potencial de acción del umbral, el threshold, que está acá.
Entonces, cuando este potencial postsináptico llega a esta zona, de gatillo, ¿no? Llegará bajo el linear, no va a ser suficiente. Luego, digamos que pasa un tiempo, para de nuevo, ¿no? Entonces, acá tenemos un X2 y acá nuevamente tenemos un A2, ¿no? En ese momento, entonces, observamos que nuevamente esa neurona postsináptica disparó, pero la respuesta tampoco es lo suficiente sublinear como para alcanzar el umbral. Pero si de repente, por alguna razón, la neurona azul comienza a activarse, ¿no? Y en ese caso, lo hace con mayor frecuencia, es como decir, de lo que estaba así, comienza a activarse, sí, más frecuentemente. Entonces, en ese caso, la activación puede llegar a haber una activación de potencial de acción, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese caso, esa sinapsis excitatoria, ya estamos en este caso con la neurona, tiene una mayor frecuencia, es de alta frecuencia por minuto. Entonces, en ese caso, la sinapsis estaría ocurriéndose varias veces a lo largo de un tiempo determinado, y ahí esa sumatoria daría el resultado de que ya no sería sublinear, sino llegaría al umbral o al threshold, como para ser capaces de una deflagración de un potencial, una respuesta a gatillo propiamente dicho. ¿Y por qué es la formación de esta sumación temporal, ¿no? Como ya les estaba explicando, porque aquí lo que varía en este caso es la frecuencia de ese contacto, digamos así, ¿no? La frecuencia, y no es tanto el contacto entre neuronas, ¿ah? Negro y azul, sino es la frecuencia, lo que permite la activación, ¿no? De este potencial que se pueda dar en la neurona. Y cuando consideramos la sumación temporal por sumación espacial, ¿no? Que es lo mismo, digamos, lo mismo es básicamente lo mismo, muy acertado. Entonces ahí suceden varias sinapsis al mismo tiempo, ¿no? Imaginemos que son las 10.000 sinapsis en una sola neurona, y que solamente la mitad de ellas vaya a poder hacer con otras una sumación espacial. Entonces, cada sinapsis se activa de una forma diferente, ¿no? Ahora, en una sola sinapsis puede estar sucediendo o puede estar siendo activada en frecuencia muy alta, y así el propio potencial sináptico excitatorio será sumado por el próximo que lo vaya a inducir, ¿no? Entonces, ahí es donde se dice sumación temporal por sumación espacial. En este caso, acá tenemos una integración sináptica, ¿no? Pero en esta sumación sináptica observamos que hay una inhibición. Nosotros en algún momento, en algún gráfico, habíamos visto que había, ¿no? Aquí la soma, el cuerpo de la neurona, y aquí en el cuerpo de la neurona, estas tres, gráficamente, esquemáticamente, estaban excitando, ¿no? Excitando esta neurona, un potencial postsináptico excitatorio. En este caso, lo que se está observando es un potencial sináptico, pero no es excitatorio, sino es un potencial sináptico inhibitorio, ¿no? Que en cualquiera de los términos lo que se podría esperar o se podría ver que haya una respuesta cuando llega al cono de implantación, la zona de gatillo, una respuesta, aquí viene un neuronio inhibitorio, lo que va a impedir que continúe o se dé esta respuesta en esta zona de gatillo, ¿no? Tiger zone, que es el cono de implantación propiamente dicho. Entonces, una neurona, para tener bien claro esto, una neurona ciertamente, como ya han visto que tiene como 10.000 contactos al mismo tiempo, no va a tener un único estímulo en ese padrón biológico, ¿no? Concomitantemente ella tiene mucha información, ¿no? Por eso es que acá, por ejemplo, en el anterior, ustedes tenían dos potenciales de acción excitatorios, pero ¿qué pasa? Ellos, si continuamos acá, por ejemplo, si se continúa acá, ¿no? Ellos vienen, y el sentido es que continúen, ¿no?
Pero ¿qué sucede? De pronto viene acá este inhibitorio y pues ya no permite que llegue a la zona de gatillo, ¿no? Porque por más que haya habido una acción excitatoria, es disminuida, ¿no?, por el potencial inhibitorio. Entonces, esos potenciales, esos potenciales de acción sumados van a estar por debajo del limiar, no van a llegar al threshold, al umbral, entonces no vamos a tener ningún potencial de acción que vaya a poder ser generado. Ahora, aquí se hace mención algunos de los neurotransmisores, ¿no?, para la modulación en la transcripción. ¿Por qué? Porque la verdad que hay bastantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, es el cuadro básico y principal. Aquí tenemos aminoácidos, ¿no? Aquí tenemos aminas, peptidios. Dentro de los aminoácidos consideramos, entonces, en este cuadro que es representativo, 3 tipos básicos. Los aminoácidos, dentro de los aminoácidos, glutamato, GABA y glicina, ¿no? Antes habíamos visto receptor para glutamato, receptor AMPA, que es ionotrópico. Para el GABA habíamos visto que era GABA A, GABA B, por ejemplo, en el ejemplo que les había dado. Aquí en las aminas, acetilcolina, serotonina, histamina, dopamina, norepinefrina, adrenalina. Y por otro lado, los péptidos, que a pesar de que ellos pertenecen a la misma clase, entre ellos hay diferencias funcionales. Ahora, considerando la función de estos neurotransmisores, nosotros podríamos afirmar, ¿no?, simplificando de cierta forma, que los aminoácidos controlan la neurotransmisión rápida. Cuando se dice esto, se dice que la mayor parte de las funciones neuronales, glutamato, ahí se considera glutamato entre comillas, entre aspas, es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, ¿no? Y él interviene en la activación del inicio de las funciones neurales. Ahora, GABA y glicina son también neurotransmisores importantes, principales, pero inhibitorios, ¿no? Es decir, que se van a oponer a la función del glutamato fisiológicamente, funcionalmente. Entonces, de repente acá yo les coloco de repente un más, y para que recuerden, de repente acá un menos y un menos, ¿no? Bueno, entonces, generalizando, se puede decir que la mayoría de nuestras funciones neuronales están reguladas, ya vimos desde un inicio del semestre impar, homeostasis, ¿no? Reguladas, ¿por qué? Por un equilibrio entre glutamato, que está ordenando, mandando, y GABA y glicina, que por otro lado se están oponiendo, ¿no? De esa forma, inducen e inhiben, de alguna forma, la función neural. Ahora, las aminas tienen una función principalmente moduladora, modulación de las respuestas neuronales, y los peptidios también tienen una función moduladora de transmisión sináptica, pero ellos generalmente se liberan con aminoácidos y aminas, con cualquiera de ellos dos. En general, cuando la actividad sináptica ocurre con una frecuencia alta, y sus funciones son más duraderas, incluso puede decidirse por las neuronas vecinas, ¿no?, que es lo que podemos considerar en esta modulación de transmisión sináptica. Bueno, entonces, antes que me olvide, acá, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la acetilcolina. Ustedes inmediatamente, cuando yo he hablado de acetilcolina, ustedes habrán recordado del músculo esquelético. Obviamente estamos en sistema nervioso central, pero no deben olvidar que la acetilcolina también tiene receptores en el músculo esquelético, también tiene receptores en neuronas autónomos, y eso más adelante lo vamos a ver. Lo que diferencia, ¿qué es? El tipo de receptor. El receptor para la acetilcolina, para músculo esquelético, o por ejemplo, para neuronas autónomos,
es el receptor nicotínico. Y el muscarínico, ¿no? Y el muscarínico también para la acetilcolina, pero hay que músculo liso y cardíaco, o las glándulas endocrinas y exocrinas, ¿no? Por ejemplo, acá, de la noradrenalina. La noradrenalina nosotros tenemos receptores adrenérgicos alfa y receptores adrenérgicos beta. Y acá recordar también, ¿no? Músculo liso, cardíaco, sistema nervioso central, estamos obviamente tratando esto. En la serotonina, bueno, la serotonina es el receptor 5-HT, que es el receptor serotoninérgico, la histamina es el receptor H. Ya habíamos visto, ¿no es cierto? En lo que es, en el ejemplo que les di de glutamato, tenemos el AMPA, el AMPA, sistema nervioso central. También hay otro receptor para el glutamato que es el NMDA. De repente les coloco acá. ¿Cierto? El receptor GABA es el GABA, que puede ser el alfa y el beta, por ejemplo. Y bueno, así, ¿no? Nosotros es como podemos para que ustedes recuerden. Y... Doctora, sí, disculpe. sí. Ya son 8:41. Ah, señor Cornejo, me pasé. Disculpen. Jóvenes, disculpen. Gracias por avisarme. Diapositiva 27, por favor. ¿Ya? Ya, doctora. Jóvenes, gracias. Tengo que ir volando porque sus compañeros deben Doctora, estar... disculpe. Doctora, disculpe, si Maldonado tuve problemas al ingresar. Ya, su apellido, señorita, por favor. Maldonado Mancilla. Doctora, Doctora, yo también Jóvenes, tuve problemas con el internet. Rojas Delgado. espérenme rápido. Uy, ¿cómo no me han avisado antes? El otro grupo debe estar... doctora, no sé si me podrá escuchar. Sí, a ver, Medina, ¿está presente? Sí, porque anteriormente me parece que no funcionaba mi micrófono cuando me llamaba y no sé. Ortiz, Moyesaca. Reynoso Chávez. Sí, doctora, estoy presente. Estuve desde el ¿Ya? inicio de la clase, pero no tenía cómo responder. Tuve problemas. Rojas, no se preocupe, señor. Rojas Delgado. Sí, doctora, también tuve problema con mi micrófono. Ya. Torres Cárdenas. Sí, doctora, también tuve problemas. Buenos días. Buenos días. Ventura Añari. Sí, doctora, lo mismo, sí estuve presente. Ya. Villavicencio Huayna. Ya. Jóvenes, muchas gracias. Me retiro, por favor. Me tengo que ir rápido al otro grupo. Doctora, ¿le puso Maldonado? Porque no me llamó. A ver. Maldonado. No, ya le pongo el Maldonado. Ya. Gracias. Doctora. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, Hasta luego. jóvenes. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora.